Arranca Zapping Vintage y arrancan estos recuerdos excelentes en una nueva edición extra, como siempre, en Canal 6 de la Costa, también en YouTube. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está siguiendo ahí, que tienen habilitada la campanita, como dice mi amigo Nico, para recibir las notificaciones, todo estar al día de lo que sucede con el programa de clásicos y recuerdos número 1 de la televisión. Mi nombre es Simón y como siempre, bien dije, estoy aquí con Nico Valeto, una nueva semana de buen contenido. ¿Cómo anda, señor? Pero ¿cómo le va? Buenas a todos los queridos oyentes de Zapping Vintage edición extra. Mientras vos, oyentes y televidentes, mirá, me quedo en la radio. Sí. Mientras vos hacés la presentación, yo me di cuenta que vengo a algo como un cine mudo de lo que vos vas diciendo, pero bueno, nada, son detalles artísticos que le queremos ofrecer a todos ustedes. La muchacha que a veces aparece en las esquinas de las pantallas, en la TV pública y eso. ¿Te acordás? Sí. No siempre es una muchacha, a veces un señor, bueno, sí, a veces una señora grande. Le decían la muda, me acuerdo, de una época, por eso creo que durante mucho tiempo fue una mujer. ¿Será porque no hablaba? Claro. ¿Vos te acordás del personaje de Gazalla? Qué bueno, el de la... Sí, bueno, en ese caso era una parodia, ¿no? Sí, claro. A esas traducciones. Que quisiéramos creer que no lo hacía en serio. No. Pero, o sea, que dijimos Gazalla, ¿no? Que es uno de mis grandes ídolos y seguramente ídolo de muchos de ustedes también. Hubo un canal de televisión que... Mirá que lo emitió a Gazalla. ¿Cómo estoy remando para llegar al tema, no? Que lo emitió muchos años a Gazalla, no fue el único. Y estamos hablando de un canal uruguayo, porque obviamente Gazalla, argentino, programa argentino, pero estamos hablando de un canal uruguayo. Y decidimos hacer... Vamos a ver, por lo menos este par de entregas, vamos a ver si seguimos con eso o después metemos otra cosa en el medio. Hablar de los canales nuestros, ¿no? De los canales de aire uruguayos. Porque es cierto que con el cable, hoy en día, las plataformas, todo eso, cada vez se mira menos, lo dicen los propios numeritos del bendito rating. Pero en su momento, ponele, antes de mitad de los 90, era lo único que había. Lo único que había para mirar. Ahí ajustando la antena, ¿no? Cada vez que uno hacía ese mini zapping de 4 canales, ahí tenía que ir y más correr la antena hasta que se veía como con distorsión. Bueno, imagínate, yo de Montevideo ya los veía con distorsión. No me puedo llegar a imaginar Canelones, que capaz que tenían suerte y agarraban alguno de Maldonado. Sí, el 7, acá se agarraba el 7 bastante bien. Claro, sí, estoy pensando en el doble sentido de se agarraba el 7. Pero eso lo dejamos para una versión más noctámbula, que estamos pensando en una nueva versión para todos ustedes, un poco más descontracturada. Ya hablaremos de eso. Gente, vamos a hablar de Canal 4, Montecarlo Televisión, el gran canal. ¡Viví la televisión! ¡Viví la televisión! Todas esas frases, ¿no? Esos slogans del canal. Un canal que ya tiene más de 60 años. Fue el segundo en aparecer, ¿no? Canal 10 comenzó en el 56 con sus emisiones recurrentes. Y Canal 4 hizo lo propio en el 61. En el 62 vino TD12. Estuvieron ahí medio... Estamos hablando de épocas que nosotros no éramos nacidos. Bueno, seguramente muchos programas que no llegamos a ver. Yo sé que estuvo Morky Mindy en una época. Claro. Se estrenó en Montecarlo Televisión. Bueno, en esa época en realidad no era Montecarlo. Era Canal 4. Era Canal 4. Y no lo llegué a ver, hubo muchísimos programas muy buenos que por temas biológicos. Biológicos. A veces, como vamos a nosotros, imponer esa frase, temas biológicos. Yo por temas biológicos, por ejemplo, tampoco pude presenciar a Isidro Cristiá y las 3 tareas de la buena voluntad. Nunca escuché. Bueno, fue un programa, fíjate vos, nunca lo escuchaste, pero fue un programa hiper exitoso. Como también otro programa hiper exitoso, el que tuvo el papá de Rosario Castillo. Rubén Castillo en Discordromo Show que aparecía mucha gente amateur ahí a presentarse. Creo que fue como de los pioneros en lo que fue programas de música, ¿no? Acá en Uruguay. Sí, en el caso de Rubén Castillo sí, pero bueno, también hubo esas primeras épocas, ¿no? De la televisión, donde iban a las fonoplateas de la radio, porque mirá vos esto, allá por los 60, las radios ya tenían décadas de trayectoria, y generaban fonoplateas. O sea, grandes escenografías, aunque sea radio, para traer cantantes muy conocidos, a veces actores, y una platea. Y la televisión todavía estaba en pañales, y la radio ya lo hacía. Entonces, ¿qué hacía muchas veces los canales de televisión en el inicio? Iban a las radios y grababan desde la fonoplatea de las radios. Mirá vos cómo cambió todo eso. Estamos hablando en épocas muy tempranas de la 60, tele uruguaya, 60. claro, hace muchísimos años. Televisión en blanco y negro, etcétera, etcétera.
Bien, no tenemos muchos recuerdos, obviamente, de esa época. Vos de repente... No éramos nacidos. No éramos ni proyectos de nada. Hay cosas que nos han comentado nuestros padres o que hemos visto en archivos de repente, pero no más que eso. Bueno, sabemos, por ejemplo, que Carlos Yacosa fue uno de los primeros conductores de Telenoche, de noticiero de Canal 4. Durante muchísimos años, Carlos Yacosa, que fue un gran periodista, un gran locutor. Después, mucho tiempo después, lo vimos inclusive en otro canal, en Tele12 con Martín y Pregunta. Pero durante muchos años fue la cara visible del noticiero central del canal. Un Canal 4 que recuerdo, esto sí ya es mucho tiempo después. Bueno, hay que decir que acá entre nosotros hay más de una década. Otra vez, ya lo dijimos. Creo que estaría bueno que arrancaras hablando un poco de ese 4, que yo no era nacido, pero que vos pudiste disfrutarlo. A ver, ¿qué viste en Monte Carlo allá a fines de los 80, comienzos de los 90? Primero, ¿cómo gozás? Yo sé, ¿Cómo gozás hablando de diferencia de edad? Yo sé de una pandilla muy divertida, y estuvimos hablando de este gran realizador, director hace poquito, a ver, de Steven Spielberg, que vos me lo contaste. Yo no era nacido todavía y estuvieron en horario central, una de las mejores series animadas de la década. A ver, contá un poquito de eso. Sí, porque, ¿qué pasa? Por lo menos a la altura de que yo empecé a ver televisión, las series animadas, los dibujos animados no se emitían en prime time. En prime time había más programación para adultos que nosotros de niños las veíamos igual, porque si no, no teníamos, o sea... No había mucha opción. No había, o escuchar la radio, que era peor todavía, ¿no? Peor, digo, para los que nos gusta la televisión. Pero te diría que hubo un par de excepciones. Una, que fue un poco anterior a esto que me dijiste, tiene que ver con una serie animada récord en todo, y que claramente yo creo que en todos los países se empezó a emitir en prime time, porque además son esas series animadas pensadas más para adultos, ¿no? Estamos hablando de Los Simpsons. Los Simpsons que arrancaron los domingos en el prime time del canal. Canal querido que estamos hablando, Por ¿no? supuesto. Luego pasaron al 10, pero mirá, mucho después. Es más, yo los recuerdo haber visto. Claro. Yo soy más chico. En el que 10. Vos. No, yo los recuerdo en el 4, pero no en prime time, ¿no? No, en esa Claro. época ya estaban. Vamos a dejarlo para luego eso. Sí, no, porque estamos en los 90. Es interesante decir que los Simpsons arrancan en los 90, ocupando el prime time del canal de los domingos, y que el prime time del canal de los domingos y los 90 era un tándem entre... Bueno, depende de la película, ¿no? Porque los Simpsons ya daban risa, y el otro era Casino Monte Carlo. Que hemos hablado de Casino Monte Carlo, ya lo vamos a mencionar. Bueno, vos hablas de los Tiny Toons. De los Tiny Toons. Steven Spielberg presenta las aventuras de los Tiny Toons. Fíjate que los mencionamos en el programa pasado. Creo que fue, si no me equivoco, la primera serie animada de toda esta camada que trajo Spielberg en la década del 90. Sí, o sea, fue como un puntapié inicial de repente para este cambio de lenguaje de series animadas que después vimos más adelante. Pero Canal 4 se animó y las metió un miércoles en el prime time. Qué horario raro como para un dibujo, ¿no? Rarísimo, porque en esa época no se estaba acostumbrado a verlo en un prime time. Desconozco si fue exitoso o no. No tengo el registro de... Tengo el registro de algunos ratings de la época, pero no precisamente de ¿En qué año fue? ¿Recordás más o menos? No recuerdo, pero tuvo que haber sido mitad de los 90. En la primera mitad, capaz, porque los Tiny Toons. Y de repente 94. Bueno, pero acordate que acá siempre llegaban años después las cosas de Estados Unidos. Claro, habrá sido 93, 94. Yo creo que debe haber sido 93, 94. Sí, yo creo que estaba en primaria, en la escuela todavía. Debe haber sido 93, 94. Y también el auge del Family Game. Con ese juegazo, ¿no? Que tenía esos personajes. Seguramente muchos de los que se engancharon a ver la serie era porque habían jugado el jueguito. Bueno, yo vi primero la serie y después el juego. No sé cuándo se lanzó el juego. Capaz que fue a mitad de los 90 y fue un poco después. Pero sé que mucha gente recuerda los Tiny Toons por el juego de Family. Es brillante. Bueno, hablábamos de el combo dominical. El combo dominical que durante muchos años tuvo a Los Simpsons con Casino Monte Carlo. Casino Monte Carlo, ¿no? Jugando con esto de Canal 4 Monte Carlo, y esto de que en Monte Carlo hay muchos casinos. Bueno, Casino Monte Carlo, mirá por dónde. Presentaban películas, pero en aquel momento no era solo emitir la película, sino que teníamos a un joven locutor en aquella época, que después fuera también
la voz del canal y conductor de muchos programas. Luis Manuel Márquez, para mí, una de las mejores voces de este país, más distintiva, más cálida, una persona cálida, transmitía mucho eso. Y era el presentador de Casino Montecarlo. O sea, antes de empezar la película, él estaba en una escenografía muy minimalista, hablando sobre la película, tirando datos. Cuando iban al corte, volvían del corte, él volvía, hacía algún comentario de partes de la película que se habían visto, tiraba algún dato, y al cierre también. Algo similar con lo que sucedía, recuerdo, con el bloque de National Geographic en Tele 12. ¿Te acordás quién lo conducía? No recuerdo el nombre del conductor. Fernando Parrado. Vamos a hablar mucho de él en Tele 12, ¿no? Uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, como todos recordamos. Pero bien, en este caso Luis Manuel Márquez. Luis Manuel Márquez hizo un carrerón en el canal, ¿no? En un momento en el que empezaron a cambiar los locutores. Y ahí se sumó Luis Manuel Márquez y, bueno, otra persona que inolvidable, ya no está más en este plano lamentablemente, el señor Arthur Martin. Arthur Martin también durante muchísimos años fue la voz de Canal 4, además de ser una persona muy vinculada también a la música, hacía producciones musicales, bueno, también hacía muchas producciones de distintos programas del canal. Y fue la voz de Canal 4 junto con Luis Manuel Márquez. Creo que estuvo más tiempo todavía Arthur Martin. Luis Manuel Márquez, si mal no recuerdo, se fue a vivir a los Estados Unidos. Arthur Martin quedó una voz absolutamente reconocible a partir de los 90. Una cosita más, y después dejo que vos también hables de las series. Estamos hablando, como yo bien dije, está bien, más de tu etapa que de la mía. Pero vamos a hacer un ping-pong, si no vamos a aburrir un poco si yo hablo solo y después hablamos solo. Vamos a hacer un ping-pong. Pero bueno, quiero cerrar. Lo bueno que ya cuando arranca mi etapa fue una etapa que la viví yo y vos también la viviste, porque ahí sí éramos contemporáneos en ese momento. Bueno, va a haber una etapa que se van a juntar, ¿no? Que por supuesto vamos a hablar de ella. Yo quiero cerrar un poco esto con poner un punto final. Sí, un punto final. Julia Moller, a partir de los 90, algo que también era impensado, un programa que cerrara la transmisión. No habían programas que cerraran la transmisión en el canal. En ningún canal. Bueno, Canal 4 lo logró con Julia Moller. Julia Moller, que había sido Miss Uruguay, modelo, actriz, dio sus primeros pasos como conductora en un programa que de repente nadie daba 2 pesos. Dirán, esto lo tiramos por unos meses. Y duró años, punto final. Era un clásico del cierre de programación del canal. Y como era el único programa en su estilo, tuvo mucha repercusión. Instituto Cultural Gnóstico. Somos una escuela de conocimiento, un conocimiento intuitivo llamado Gnosis, una enseñanza trascendental que nos permite ir más allá del mejoramiento personal, nos permite restituir la capacidad de vivir consciente e inteligentemente. Atrévete a conocerte, a descubrir dentro de ti todas aquellas interrogantes que nos plantea la vida. Ofrecemos cursos gratuitos todo el año. Estamos en Salinas, Nutria y Avenida Sarandí, a una cuadra de Ruta Interbalnearia. Informate al 4372-8466 o al 092-387-707. Instituto Cultural Gnóstico. Estudio García, abogados. Continuando con la trayectoria del doctor Adán García, con más de 30 años de experiencia, siendo pioneros en accidentología vial. Asesoramiento gratuito. Staff integrado por las doctoras Silvia Carreras, Valeria García y Silvina Gutiérrez. No dude en consultar. Usted tiene derecho. Atención lunes y miércoles de 12 a 16 horas. Deje su mensaje por el teléfono 4372-3980 o por el celular 091-917493 y lo llamaremos a la brevedad. Estudio García, abogados. Ya nos metemos de lleno al segundo bloque de este Zapping Vintage. Ahora te toca a vos. A ver. Porque mirá que hubo muchas series. Yo sé que vos sos muy fan de las series. Y hubo muchas series que pasaron
por el gran canal y sobre todo por Montecarlo Televisión. Sí, yo me acuerdo, voy a arrancar, creo, por lo que... Bueno, uno tiene más o menos como un punto de partida de la memoria. En mi caso de Montecarlo, estaremos hablando del año 2000, 2001 más Bien. o menos. Yo tenía 4 o 5 años por ahí. Y en ese momento, bueno, tengo un muy lindo recuerdo, grato, de Los Simpson, los sábados de tarde. Bueno, Que ya los habían dejado de pasar domingo de noche, sí, ya los sábados de tarde. ya no estaban en prime time, Ahí va. estaban en horario vespertino los sábados. Que recuerdo que pegadito luego venía el show de esta muchacha de Verónica, que era la que hacía todo la. Uy, Verónica las cosas de D'Andrea, moda. pero mirá quién mencionás, Verónica D'Andrea fue figura de Canal 4 mucho tiempo. Estaba pegadito a los Claro, Simpsons. era ¿cómo se llamaba el programa aquel que vos veías? ¿Con Verónica era? Con Verónica creo que lo hizo después. No. Durante mucho tiempo tuvo uno que llamó Guía Show. Ese. Guía Show. Ta, me imaginé que la sería presentación, recuerdo clarito porque llamaba bastante la atención. Eran todas escenas de películas Sí, era con muy la bueno. música de Gloria Gaynor Era de fondo. muy bueno, muy bueno. O con I Will Survive. I Will Survive. Bueno, sin interrumpirte demasiado, Verónica D'Andrea empezó con un programa de archivos en Canal 4 que llamaba 100 años. Que era buenísimo ese programa, buenísimo. Claro, después se desacabó el archivo y pasaron a hacer un programa De moda, de moda. tendencia. Bueno, de moda vino después, Guía Show era más de interés general. Estaba muy bueno Guía Show. hablaban como digo, de mucho énfasis en las películas, en el espectáculo. Y tuvo un programa de tango también, Verónica D'Andrea. Ay, si no llegué. No sé si alguno se acordará. Yo ni siquiera me acuerdo del nombre, pero me acuerdo que era un programa de tango. Y siempre los fines de semana. Verónica D'Andrea nunca la Claro, vimos de lunes a estamos viernes. hablando de las tardes de los sábados. Ahí va. Las tardes de los sábados que en un comienzo estaban solo los Simpsons, luego sí venía el programa de Verónica, pero después, ya estamos hablando capaz de 2001, si no me equivoco, con Futurama. Y quedó, como vos decís, un tándem. Quedó un tándem. Simpson y Futurama, las dos series de Matt Groening. Ahí sí que se tándem de la risa. Es que yo fue la primera vez que vi Futurama, porque yo Claro. no tenía cable todavía en ese momento. Yo el estreno de Futurama, acá, En Uruguay. que pude ver fue ya en esa época era Montecarlo Televisión, si no me equivoco, con el circulito, Sí. me parece. Bueno, recordemos que en el 2000 hubo el gran cambio de Montecarlo Televisión, porque bueno, hubo algún cambio de accionistas, o sea, la familia Romay, antes eran los únicos dueños del canal. Que jugaban con ese, más que círculo, era como un óvalo. Era un óvalo, era medio exacto. ovalado. Y aparecía un perro que como que saltaba. Estaban muy Había buenas, muchos identificadores que Sí, era un sí. fondo blanco. Y bueno, de repente animales o personas que interactuaban de alguna u otra manera con el óvalo del 4. Bueno, claramente la llegada de inversores más jóvenes al canal trajo una pantalla más juvenil y en parte cambiaron un poco los identificadores. Claro, antes ustedes recordarán que eran como los tres cubos. A ver, antes habían otros, ¿no? Pero digamos de los 80, 90 en adelante hasta 2000 eran como los cubitos, como en vez de las pelotas de Telefe, los cubitos de canal, que eran las patitas del 4 escrito. Es que yo me acuerdo que cuando era chico, que yo no tenía idea que era Telefe en ese momento, y pasaba mucho que los programas de Telefe en el 4 los pasaban con el logo de Telefe. Claro. O sea, se ve que por un tema de contrato Era por un tema de contrato, exactamente. se lo dejaban. Y yo no sabía que eran esos tres puntitos. Y claro, yo los relacionaba con los cuadraditos del 4. Y yo decía, ¿y por qué ¿Por qué? en ese momento los ponen como circulitos? Porque a veces son cuadrados y a veces son Claro, circulares. yo de chiquito, en ese momento que yo no sabía lo que era Telefe, Claro. porque tampoco sabía mucho del cable en aquel entonces, no tenía ni la menor idea de qué se trataba. Yo estuve viendo algunos logos anteriores y no tenían mucha gracia, eran como un 4 dibujado de manera distinta. Pero a partir de los 90, como Telefe también empezó en los 90, que pasó de Canal 11 a Telefe, bueno, con este convenio que tenían, digamos que hasta coincidieron un poco en tomar Los colores. las formas geométricas que se repiten. Pasaba mucho programa Bueno. de Telefe. Bueno, uno de los más exitosos fue Videomatch con Bueno, Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli, que vamos a recordar que arrancó con Videomatch primero, que iba a la medianoche. Cuando vieron que tenía pasta como conductor, ahí fue el gran programa que tuvo para mí Marcelo Tinelli, que fue Ritmo de la Noche, que venían músicos de talla internacional, Yo la nunca calidad lo de vi, invitados. pero me ha llegado en los últimos tiempos videos Impresionante. en el Instagram de archivos. Y es impresionante de ver a Mirá. Kiss, a Durán Durán. Si mal no, Sí, si sí, mal no impresionante. recuerdo, en Argentina lo daban los domingos de noche y acá había que esperar 6 noches
porque lo daban los sábados, el sábado de noche siguiente. Pero era un programa con un nivel de producción completísimo, Ritmo de la Noche. Obviamente después mantuvo Videomatch y Ritmo de la Noche y luego aglutinó los dos y pasó a ser el show de Videomatch, que durante mucho tiempo tuvo una parte humorística muy fuerte, pero en el medio traía invitados también, traía cantantes. El famoso Larry de Clay, que hacía como un show de magia. Bueno, pero antes de Larry de Clay teníamos a Diego y José María, a Pablo y Pachu, bueno, teníamos a Leo Rosenbasser, uruguayo, que lamentablemente falleció también hace algunos años. Hacía muy buenas cosas humorísticas en aquel momento el show de Videomatch, pero no sacó todavía la música. Después sí lo terminó sacando, pero durante muchos años, en algún momento del show de Videomatch, volvía el tema musical y volvían a traer también a algunos artistas de renombre. Obviamente, si estamos hablando de Marcelo Tinelli, tenemos que hablar de la gran diva argentina que durante muchísimos años ocupó el espacio de Canal 4. Susana Jiménez, claro que sí. Con Hola Susana, después Susana Jiménez, que pasó en la tarde arrancó, después pasó a la noche, después pasó algunos días de la semana, después volvió a estar de lunes a viernes de noche y creo que los últimos programas fueron siempre los domingos de noche. Y pasaba algo con Susana, y es que casi siempre el canal emitió en vivo y en directo de Buenos Aires. Hacían lo posible para que salgan directo. Cosa que no siempre ocurría. Y bueno, si hablamos de divos, ¿no? De Tinelli, Susana, tenemos que hablar del señor Antonio Gasalla, que su época de mayor esplendor, que fue la época del Palacio de la Risa, fue un clásico del canal emitirlo los miércoles en la noche. Bueno, otro gigante, Julián Weich, con su Justo a Tiempo. Igual con Julián Weich hay que decir esto. No lo empezamos a ver en Canal 4. Fue el tercer canal en que lo empezamos a ver. Julián Weich lo empezamos a ver en Canal 10 con Sorpresa y Media. Después en Canal 12 con 360 Todo para Ver. Y tenía un programa nocturno que bueno, no me acuerdo, se me vendrá el nombre después a la cabeza. Y después volvió a Canal 10 con Expedición Robinson, con Fort Boyard. Y después pasó a Canal 4. Arrancó con Trato Hecho en Canal 4. Después hizo Buena Fortuna. Y bueno, cerró con Justo a Tiempo. ¿Cuántos programas, cuántos formatos que manejó Julián? Y siempre espectacularmente conducidos todos. Muy, muy buen conductor. En mi opinión, de los mejores conductores que tuvo la vecina argentina. Y otro de los mejores conductores que también tuvo en la República Argentina, muy famoso por cierto, fue alguien que se llama muy parecido a mí, ¿no? Porque yo me llamo Nicolás Valeto y se llama Nicolás Repeto. Mirá, hablábamos de él en Zapping Vintage. Llegamos a hablar de él. ¿Y cómo no vamos a hablar de un tipo que marcó la televisión? Fue un éxito tras otro. Arrancó con Fax, que acá no se emitió, siguió con Loft, que acá sí se emitió, y su gran éxito que fue Nico, que en las tardes todo el mundo miraba a Nico, porque era un programa que tenía juegos, entretenimientos, interacción con la gente, móviles en vivo. Después pasó a Decime Cuál es tu nombre, y después hizo el otro gran programa de Nicolás Repeto, que fue Sábado Bus, que todos los invitados, ¿te acuerdas que lo mostramos? Se bajaban como de un bus, que las escenografías eran espectaculares, y tenía como 10, 12 invitados por programa. Y era una presentación larga de los invitados, que quizás hoy, como hablamos hace un rato con el tema de los nuevos tiempos de la televisión, de los contenidos, de las dinámicas, no podés estar 10 minutos con gente que tan de a poco se va bajando de un ómnibus, pero en ese momento sí era válido. ¿Sabés qué programa se nos fue de las manos? Y ustedes dirán, pero les está faltando la mayor figura uruguaya que tuvo el canal. Sí, la vamos a mencionar la semana que viene, por supuesto. Quedó mucha cosa, también tenemos que profundizar más en lo que fue Julián Weich, Justo a Tiempo, más series, más dibujos animados. Bueno, la próxima de Zapping Vintage seguiremos con Monte Carlo. Viví la televisión. Y si ustedes quieren seguir con la familia de Zapping Vintage, 096-696924 y formarán parte de nuestros queridos anunciantes. Por supuesto, nosotros vamos a repensar todo lo que tenemos de Canal 4 para decirles la próxima semana. Y mientras tanto, buena semana para todos.